Ahora sí. Hola, soy más. Estamos en el capítulo 2 de Encased, el juego más novedoso, más renovado que Fallout 1 y 2. Que por cierto son la hostia. Vamos con Encased. Vale, corre. Corre un ruso más con la R minúscula. Eh, eh, en Encased puedes girar la cámara, bueno, lo que he explicado en el capítulo 1, ¿vale? Pulsa Virtual Key igual a Reset Camera. Está claro como en... Esto es parte del código del juego, literalmente. Vamos a escuchar lo que dicen estos. Mira, un pavo conserva armadura. Está sujetando mal. Bueno, en realidad aquí se puede leer, por si alguien se salta. A ver, quiero ver a este. Armadura pesada, bastante firme, lento. Obviamente la armadura pesada te aumenta bastante la defensa. Tiene un montón de galas. Y el 5 es una tía. Iniciales 8, para máximos 19. Mira, músculo 11, galas 12. Y todo lo más. Y suerte, cuidado. Tiene un montón de armas cuerpo a cuerpo. Tiene un montón de pilotaje. Útil para la servo armadura. Nada extraordinario. ¿Ves? La mayoría de personajes tendrán 100 de personaje, de aprendizaje 90. Pero... cuerpo a cuerpo. ¿Y el otro? Aprendizaje 88. Carga 86, ¿ves? Músculo a galas. Cuerpo a cuerpo también. Vale, vea. Vamos a hablar con este. Come here. Come on now, or you'll miss everything. A cheerful man in a white lab coat grabs you by the sleeve. A badge reading Ludovico Nuzzi, scientific analyst, export department, dangles loosely on his clean uniform, which still smells pungently of washing powder. Look over there. He points upward with a sharp, wide gesture and hands you his field binoculars. Coger los prismáticos y mirar. You raise the binoculars to your eyes. Bueno, en realidad todo lo que elija aquí también se verá reflejado aquí, así que no creo que vaya a tener que leer las opciones, que si no me voy a morir. Mi garganta se va a morir, mejor dicho. Under fourfold magnification, the whirling cloud above the rust-colored plains looks even stranger. Its core glows with flickering green light and flashes rhythmically, and that rhythm seems to form a complicated pattern. Nuzzi bends close to your ear. Fascinating. Do you want me to bring some filters? If we intercept the red and blue spectrums, we'll see something amazing. It's like a signal, some kind of message. Como no tengo reconocimiento 30. I don't know. Ludovico laughs unnervingly and snatches the binoculars from your hands. With the binoculars raised to his eyes, he minutely adjusts the focus. It's a massive whirlwind north of Concord, and not merely some desert sandstorm. That's an anomaly. I hope it lasts long enough for me to make a proper observation. Vamos a preguntarle qué significa lo que pone aquí. The scientist looks blankly at you, then down at his lab coat. Ah, this? This? He lets out a blaring laugh. Ludovico points at the building behind him. I work in Concord Station, categorizing relics. My job is to classify them by rarity. Then the blues package them, silvers issue the documentation, and oranges move them to the cargo capsule. Just like the one you arrived in. Los de plata se encargan de la documentación, o sea, yo de documentación. Nuzzi points upward. Then the capsule takes the relics way up there, all the way to the spire, then to Crystal Sands by the funicular. They get auctioned off and turned into money. It's not like I endorse this, but we all
ourselves a good paycheck, right? He offers you his binoculars once again. Do you want to have a look at the spire? It's amazing. But then you can look at the spire anytime. Now that sandstorm, that's what's truly amazing. Nazi looks from you to the capsule and to the landing terminal entrance. He flings his arms up. Oh, mi scusi. Excuse me, I'm so sorry. You'd better get going or you'll be late for check-in. Your colleagues are already inside, and the storm is growing stronger. Yeah, the storm is growing stronger. The White mutters in fascination, eyes glued to his binoculars, which is fixed on the spinning whirl of clouds. Obviamente es un científico. And I was starting to get bored. ¿Qué tienes tú? Contenedor de plásticos estándar con un kit de reactivos enviado a todos los centros científicos de la cúpula. Tiene muchos posibles usos, aunque no todos son legales. Y tiene una... Antes tenía descripción. Te hace resistente a la radiación, básicamente. ¿Vale? Antes del parche que recibió ayer, esto tenía descripción. Ahí, por cierto, también podemos leer esto. La vorágine cada vez es más poderosa, ¿no es maravilloso? Es mejor que vayas a la estación, no olvides de registrarte o no te dejarán subir al autobús. Grita por encima del sonido del viento. Bye bye. Vía, vía. Acepta nuestra más sincera enhorabuena. No voy a leer textos muy largos porque no me quiero morir. De ahora en adelante formas parte formas parte oficialmente de las filas de Cronus. Nuestra fundación no solo es la compañía con mayor capital y el crecimiento más rápido del mundo. Por encima de todo eso es una organización compuesta por personas, soldados valientes, científicos audaces, ingenieros expertos, gestores brillantes y demás empleados, ¿vale? Como los naranjas son los demás empleados. Todas estas personas forman un equipo enorme pero unido, y esperamos que pronto tú también encuentres tu sitio dentro de él y que hagas amigos por el camino. Todos nos son una meta común. Creemos que cada persona que habita la Tierra merece un futuro feliz y estamos dispuestos a trabajar para lograrlo. Gracias por unirte a nosotros. Y me da experiencia por eso. La mitad, casi. Ah, eso me sale. A lo largo del juego tendrás que llevar a cabo varias tareas. Algunas te permitirán avanzar en la historia y otras te enseñarán distintos aspectos de la vida. Bajo la cúpula puedes consultar su estado y detalles en cualquier momento en el menú de datos o con la tecla L. Ah, pero que la R esté así me cabrea. Hola, ¿qué tal? El joven azul está estudiando un esquema de comunicaciones en su Kaerus. Cerca un puñado de cables cuelgan de una caja de fusible. ¿Qué tienes para intercambiar? Emulsión aceitosa con un amplio abanico de posibles usos. Se usa únicamente para reducir la fricción de partes mecánicas. Y más bien de tecnología. Reputación con el comité. Tiene un fuerte olor a tabaco. En la placa se lee Tuyen Yeun, ingeniero de comunicaciones. Aparta la mirada de la pantalla y te ofrece la mano. Hola, puedo ayudarte, preguntarle qué está haciendo. Toca ligeramente la pantalla. Estoy intentando calcular la ruta más óptima para los cables de telecomunicaciones. Estos cables conectan toda la cúpula. Aquí, en Concord, forman un núcleo y suben hasta la aguja. El estudio se vuelve serio. Lo único que conecta la cúpula con la civilización es este cable. Como se rompa... por eso mi misión es de asegurar una conexión estable y una línea segura. Lo que es imposible sin la documentación apropiada. La forma en que trabajan aquí es una vergüenza. De donde yo vengo podrían hacer cumplir condena por eso. ¿No entiendes de dónde vienen sus quejas? Se ha creado un sistema de comunicación impresionante.
impresionante. Preguntar qué según su opinión es una vergüenza. Preguntar a los sueños sobre Concord. Bueno, tampoco vamos a hablar todo el texto con todos de estos en concreto. Pero este no me ofrece ninguna misión, así que... Jürgen se despide tanto en firme apretón de manos. Gracias por tu comprensión. No suelo distraerme y ser descuidado con estas cosas, sobre todo con algo tan importante. Come back again. Puedo buscar en la basura. Pues why not, ¿no? Puedo comprarme bebidas. Hay lugares secretos, como habéis visto. Es 1976. Y un montón de cosas. Cerveza, fideos. Ah, lo de los de estos. Personaje, ¿vale? Uy, ¿dónde está? Ah, vale, aquí. Fatiga, mira, hay 5. Fatiga, sed, hambre, radiación y carga. O sea, la cantidad de objetos que puedo tener. Por ahora es 0. Eso, 0, 0, 0 y 0. Fantabuloso. Voy a ir al baño porque nunca he ido. Como no es muy listo, después de... Bueno, yo lo veréis. No os preocupéis que se puede leer aquí. Mirad esto, el efecto de esto. Le guiñas al reflejo. 10 minutos más 1 de carisma. Por guiñarte el ojo a ti mismo. Puedo buscar dentro de... Una ganzúa, toma. Pues nada, buscar en los lavabos lo que un administrativo hace. True Survival Simulator. A ver, alivio. Te has liberado, se ha eliminado una pequeña parte de cantidad de radiación de tu sistema. No lo había hecho hasta antes. Hostia. Para vender, obviamente. Mira, aquí hay algo oscuro. Esto es un área secreta. No, se estaba acabando el guiño. Vamos a volver a usar el espejo. Vale. Estos son los turnos, ¿vale? 9 minutos, cada minuto es un turno, creo. Bueno, vamos a hablar con este, que nos ofrecerá una misión. Oh, never thought this would. Hay un tipo de plata que lleva unas gafas gruesas que ya sabemos quién es, por cierto. Es el Monty. Sentado en el sofá naranja mientras no para de tocarse su placa en la que pone Monty James. Hay una gran maleta a sus pies junto con un folleto de la cúpula colocado encima. Hiya. Levanta la mirada y examina tu rostro entornando los ojos. Ah, eres tú, ¿te gusta el estado interior de la cúpula? Todavía no lo sé. Monty mira con mal humor su maleta. Por desgracia, mi primera impresión no es muy positiva. Se olvidaron de añadir mi nombre al manifiesto de los nuevos reclutas. ¿Lo puedes creer? Ofrecerle a intentar registrarla en el terminal. Monty alza la vista preocupado. ¿Lo dices en serio? Sería increíblemente amable por tu parte. Continuar. Misión secundaria. Puede que mi optimismo sobre este lugar y la gente que trabaja en este lugar esté justificado después de todo. No hay duda de que le has subido el ánimo. Bye bye. Vamos a registrarnos, que es aquí. Por cierto, esto es para ver... Esto es su capacidad de detección, ¿vale? Donde no haya... Y esto es por si te detecta completamente. Esto es para detectarte así con el tiempo ese de 4 turnos de detección. Y esto, bueno, en el no sé qué pasa si... Mira, tiene un
como arma. A ver. Resistencia psíquica -10, fantástico. Aprendizaje, vale. Músculo. 50 de esto. Hay el nivel rango, ¿vale? Que pone aquí. Rango aquí. Que pone aquí en el de esto. Es el nivel. Este es nivel 3. Galas de carisma. Y bueno, ya a este ya hemos visto. Vamos a registrarnos. Hello, come up to the desk. A tall receptionist watches you from behind his desk with a bored, haughty look. He waves impatiently at you to approach. Mira, tiene un caramelo crustáceo. Por cierto, si vendo algo, mira, aquí pone que cuesta 50, ¿verdad? Sí. 50, un nabo. 50, un nabo. 45, sí. Tijeras. Pegamento. Cuesta 80. Es que... Vale, el energón sí que lo quiero. Es que el energón es la hostia. Lea el prospecto antes de su uso y recuerde que Maximón no es responsable de muertes accidentales por sobredosis. Esto es para poner la pasta automáticamente, porque si no tenías que hacer así, poner la cantidad exacta y un coñazo básicamente. Aunque me dan uno. Nah. Noticing your silvery uniform, he offers up his best artificial smile. Welcome. My name's Dean Rayhead. It's my job to help our new employees settle in. Please wait a moment or two while I register you. The administrator slaps himself on the forehead. Ah, I almost forgot the regulation pre-registration greeting. Just a second. Es el mismo diciendo eso, ¿vale? Se ha grabado esa bienvenida para no tener que decirla cada vez que llega alguien. Rayhead produces a reel-to-reel tape recorder from beneath the desk, rewinds the tape to the beginning, and presses play. The speakers explode with a harsh, crackling sound, over which the tick-tick of a metronome slowly grows louder. Solemn music begins to play, and the administrator's face takes on a serious expression. Dear employee, on behalf of the Cronus Foundation, I, Administrator Dean Rayhead, welcome you to your new life under the dome. The administrator clears his throat and continues. By joining our company, you choose the path of science and progress. You are among mankind's best, and we ask that you live up to this. Me gustaría que esto sea lo mismo, pero sin el bigotito este. Reputación con el comité. Nivel 3. Experiencia para subir nivel 3000. 166. Dean squints down at the monitor. Deserve this title. Do your job honestly. Obey the law. Respect your colleagues and... The music fades, and the administrator finishes his speech. And together we will build the best possible future for all mankind. Dean puts the tape recorder away. Now that we're done with the official greeting, I'll register you and upgrade your Selectron. Okay? Listo. Dean's hands hover over the keyboard. He gives you a nod. You spell out your first and last names and specify your wing, profession, and test results. The administrator's fingers fly across the keyboard as he enters your information into the Cronus database. Rayhead scans the computer screen. So your position in the waiting list was 63,784. You've been assigned to Magellan Station. A special bus will bring you there after a series of briefings. Please pass me your Selectron so I can update the firmware. El Selectron era esa especie de cosa verde con... Bueno, ya lo veremos. Y
lo enseñé en el capítulo anterior. Dean snaps the docking port of your pass to a recess in the casing of his computer. The administrator returns your Selectron. So, colleague, you now have first-level clearance, which gives you access to the archives on the administrative level, the warehouses, and basically everywhere else except the secure facilities. You also have admin privileges at most terminals. Privilegio de administrador en la mayoría de los terminales. Dean continues. All new employees have a short list of tasks to perform on arrival. Do you want to hear all the details or just the short version? El resumen. Rayhet snorts. To make it short, get your uniform from storage, your weapons from the armory, pass the Psi abilities test, and complete your weapons training at the training zone. Then learn how to use the scanner, avoid anomalies, and properly catalog anything you observe. Last, go to the waiting room and wait for the bus to Magellan. Dean sits back in his armchair. That's it. I hope there aren't any questions. No. Rayhet claps his hands in satisfaction. Great. He reaches for the tape recorder, but thinks better of it. Protocol calls for a little welcoming preamble, but dash it all, that's nonsense. Welcome to Concord Station. As he's about to turn away, Dean suddenly remembers something. Oh yes, I sent your mail to your Kairos. Check your new messages. Well, that's all, I think. Los mensajes que te mandarán los distintos personajes del juego se almacenan en los mensajes de tu Kairos. Los mensajes de los ordenadores de algunos de los empleados también están ahí. Todas las cartas nuevas se encuentran en la pestaña bandeja de entrada y una vez más leídas se mueven a la pestaña archivo. Datos, mensajes. Eso es lo que tengo que hacer básicamente. Correo. Correo para ver los correos. Vale. Y tengo 2 misiones más. Y mi historia también en seguimiento. Because why not? ¿Dónde hay una más? Ah, vale, se ha actualizado, vale, tengo que hacer todos estos pasos. Vamos a ayudar a nuestro amigo de aquí. En numerosas ocasiones tendrás que interactuar con ordenadores. Los terminales contienen información útil y te permitirán encender mecanismos que estén desactivados y abrir puertas que estén bloqueadas. Si matas a uno de los personajes principales, que puedes matar aquí, creo que a cualquiera, ya sea sin quererlo o queriendo, la información relevante que tuvieran para la continuidad del juego estará casi siempre en su terminal o supuestamente en su inventario. Lo puedo registrar como Alan Aran, pero voy a registrarlo bien, ¿vale? Todos los datos de James en el sistema, fijándote en el detalle de que el formulario de registro de los de plata tiene varios campos adicionales. Al parecer, los gestores de Cronos reciben un tratamiento especial. Ah, y habéis visto que cuando estaba aquí recibí 64 de experiencia. Podría haber recibido 114. El máximo que puedo recibir es 64. Por desgracia. Tras revisar los datos, pulsas enviar competido, el sistema acepta el registro y te dirige al menú principal. Iniciar como administrador. Proporciona dos cuentas de usuario y otra inicias como administrador. Puedo ver clasificado directamente así. Vale. 2 días de... esto es una conversación entre no sé quién es. 2 días después de asignar estas tareas aún no tengo datos sobre el alcance de este evento. Tampoco he recibido ningún informe del personal médico. Warhol, esto lo decía Kingsley. Culpa mía, señor Kingsley. Los informes aún no están listos, pero el médico de cabecera me ha avisado de algo curioso. Puede que no sea la primera vez que los miembros de expedición presenten estos síntomas. Daleski el anillo. Warhol, sí. Sarovsky lo llama halo ocular. Aún estamos investigando sus efectos fisiológicos, pero ya tenemos algunos datos preliminares, Kingsley. Quiero que todos los empleados pasen por una revisión completa. Espero tener esa información en mi escritorio antes de que se acabe esta semana.
Estado. A la plateada, acceso 1, cometido. Procederás y recibir. Ah, vale, esto es lo que tengo que hacer, ¿vale? Estado, vale, vamos a hablar con este. Como este es muy inteligente, va a olvidarse de la maleta. Mr. Rayhead, Al acercarte, ves que Monty está sumido en sus propios pensamientos, al igual que en los cojines de la silla. Saluda sintiendo timidez con la cabeza, pero sigue ensimismado. Decirle que has esto. Monty se quita las gafas, las deja sobre el cojín y te da un fuerte abrazo. 64 como máximo. Gracias por este impresionante ejemplo de ayuda hacia un desconocido. Tras la cúpula realmente sea un lugar especial. have a good one. Y se olvida de su maleta. Así que... me da 100 de fatiga, ¿vale? Si la fuerzo. Lo voy a forzar. Me voy a tener 100 de fatiga, pero... ¡Uah! Increíble músculo. ¡Uah! Solo por 15 de pasta. Uno de estos que ya tengo. Y ropa doblada. Que tampoco es que valga mucho. Pero me acabo de obtener 100 de fatiga. Cuando tienes 300 ya tienes efectos negativos, por cierto. Sí. Genial, lo sé. Vale. Ah, lo que decía era esto. Que antes era verde, sin nada. Pues ahora es una... Tiene el nivel 1 de plateada. I'm listening. Te vas con una mujer de gris muy delgada que sostiene una luz roja de advertencia en la solapa del recién planchado traje sobresale una placa que dice Leroy, Ana Leroy, administradora. Tiene un tornillo. Son importantes los tornillos, ya te digo. Queridos empleados, según la orden administrativa emitida el 14 de septiembre de 1966, la sala de espera será accesible solamente desde el pasillo para el personal. Tengo en cuenta que la norma no afecta a los empleados recién llegados. Se detiene y empieza a toser. Joder, debería fumarme menos. Saludos, miembro. La de gris se siente, parece deprimida, parece que acaba de verte. Controlar si puedes llegar a la espera desde el pasillo. Te da un golpecito en el pecho con luz de advertencia y te obliga a retirarte. ¿No entiendes el español o qué? La norma no afecta a los nuevos, pero primero tienes que superar el entrenamiento y achis empieza a toser. Pensar de que ya sabes todos, no necesitas pasar ninguna prueba. La de gris... la de gris roja de estornudar se despide diciendo achis. Ah, venga ya. Por Dios, y no olvides firmar la extensión. Ah, que te vayas achis. I hope to see you again soon. Vale. Así de fácil, ¿vale? Acceder a un área donde no tengo... Donde no puedo acceder. Oh, esto me lo salté en la otra partida. Para ver cómo era el juego. Clavos. Para usar como arma. Aquí no se supone que puedo entrar. Supongo que no debería estar aquí, ¿eh? Aviso. Ostras, ahora... esto antes era diferente. Bueno, puedo usar eso para abrir esto, ¿vale? No se supone, además es ilegal, ¿vale? Interactuar con esto. Pero si hago así... Vale, pero vamos a hacer todo para... Bueno, primero, antes vamos a hablar con el pavo que hay ahí. Está construyendo una nueva... Un nuevo de esto de entrada. Ah, por cierto, mira de esto. A no ser que lo hayan corregido. Solo aquí, ¿eh? Hay un vacío aquí. Supongo que los desarrolladores se han olvidado de esto. Han puesto lo rojo, pero
como no han visto la percepción, pues hay un fallo en el mapa. A ver, si no miramos a veces en otros lugares miras y ves la transparencia y ves todo lo que hay, las texturas y eso acabándose así de repente. Así que tampoco no es nada de lo que preocuparse. Danila Radimov. Hello there. ¿Qué tienes tú? 50 de pasta, dámelo gratis, así. Aceptar. Al borde de la plataforma, aún sin terminar, hay alguien de azul que lleva un uniforme desbochado. En la mano porta un cairnos mientras pronuncia en voz alta al micrófono. La tensión que afecta al recubrimiento de la zona de aterrizaje es irregular y en un futuro causará tanto subsistencia como presión sobre la estructura del sensor. Está a punto de sobrepasar el límite. El ingeniero nota tu presencia a fin de la grabación. Te lazo un gesto coordinado pero no sonrío. Danila Radimov, voy a aterrizar esta mañana. ¿Qué tal el lugar? ¿Te gustó mucho la cúpula? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, es el hilo, ¿ves? No, claro que no. Les te explico la iniciación. Quiero incorporar una tercera terminal. Y yo estoy intentando convencerles de que no es una buena idea. En un par de días terminaré los cálculos y les llevaré la documentación. Olvídalo. O sea, preguntar qué opinan de la cúpula. Contempla el vermicillo brillo que luce en las tomas. ¿Qué opinas? Yo creo que el descubrimiento es más importante que viajar al espacio. Tú dale 10 años a la humanidad y verás cómo no reconoces el planeta. Y eso, evidentemente, si alguien no guarda un par de millones para la generación de la plataforma. ¿El Danila es un nombre de tipo? ¿De tío o qué? Que no guarda un... Bueno, el de azul contempla está arriba del balcón, aún sin acabar, y descontento niega la cabeza. Que guarda el futuro. Eso sí, este asunto me compete, es mi especialidad. Para empezar, evaluar la escala de operaciones. Aquí, mira, desde la colina hasta la carretera, el ingeniero traza un círculo alrededor del espacio con un gesto que te mira satisfecho. Continuó después de disfrutar el efecto. Todo será reconstruido. Habrá almacenes, laboratorios. Por fin estará libre el primer nivel de Concord. Será la terminal de almacenamiento más grande de la cúpula. I hope to see you again soon. Dice, te espero verte de pronto. Se refiere a esto, ¿eh? Estoy de aquí. Como todo esto está aquí, se supone que puedo llegar aquí. Pero obviamente desde otro lugar. Esto es para ver lo del sigilo. Transición. ¿Veis? Incluso aquí aparecía lo que he seleccionado de marcharme. Así que todo lo que he hecho se registra aquí. Todo. Todo todito. Directamente en tu DAT. Vamos a recibir mi arma. Oh no, mi equipamiento. ¿Será? Ponía equipment, ¿no? Equipamiento ahí, perfecto. Ya, esto es de novato, esto es, digamos, la camiseta. Behind the storage counter, you see a small, neat guy. His gingery hair shines with something like brilliantine. His badge says, Sidney Maynard, storekeeper. The silver perks up at your approach. A thick logbook appears at once from under the counter. Sidney puts on thick glasses that seem to age him 5 decades in an instant and studies the lined pages. The silver finally stops and pins down a particular page with his finger. This is your first uniform requisition, right? You can also purchase any equipment you need for the desert directly from me. Maynard adjusts his glasses in a businesslike manner. And before I give you the uniform, please listen to these short instructions. Sidney fiddles with his hairstyle. So, I'm not going to sugarcoat it. Life under the dome can be dangerous. You may get shot, spill acid on yourself, get electrocuted, or suffer the effects of a dangerous anomaly. You may also freeze to death or get fried.
en mi primera partida esta explicación estaba vacía, ¿vale? O sea, después de esta línea no había nada, literalmente nada. Y después tenía que poner continuar. That's why it's important to wear protective equipment when traveling outdoors. Of course, in hazardous situations, the equipment will get damaged, and the more it's damaged, the more often one has to repair it. The Silver steps back from his counter to indicate the repair kit boxes piled in the back of the warehouse. Esto solo afecta a objetos que tienen durabilidad. No creo que afecte a todos. He points back at the shelves behind him. We've got repair kits for this gear. There are Blue Wing specialists ready to help you at any large base, of course, but they're not always available. So you'd better learn how to use repair kits and workbenches on your own. It's a useful skill. Vale, por ejemplo, después de esto había un vacío y después dice, por eso es importante, y yo me he quedado como... Vale, eso es importante, pero aquí no había nada, ¿vale? Aquí no había nada. Sydney rests the logbook on the desk. That's all the instructions. Now I'm going to issue your uniform. The Silver disappears into the back for a while and returns with a small package. Unfolding the package, Maynard shows you a brand spanking new uniform. A silver suit jacket with coal black shirt and dark trousers. Sydney studies the way the light reflects from the cloth as he lovingly smooths the jacket with one hand. The Silver Wing uniform is fit for field conditions, just in case. But something this fine, you should treat with care, you know. He raises a finger. One more important thing. In accordance with Order 16-225, helmets and gloves are not issued, but they're available for purchase from me. Please bear in mind that a full set includes headgear or a mask, jacket, trousers, gloves, and boots. Sydney hands you the package. Here's your uniform. Enjoy. Sydney adjusts his glasses. Sure, I'll show you what we've got. You know, we're pretty well stocked here in Concord. Take a look. El comercio es una parte muy importante de Encased. Durante el juego te encontrarás con personajes con los que podrás comerciar, ya sea eligiendo la opción correspondiente en el diálogo o haciendo clic en el botón de la interfaz, como ya he hecho muchas veces. Me dice, claro, no sé qué, no sé cuántos, bla bla. Sydney scribbles something in his logbook. Please come back anytime if you need something. Y el que me quiero comprar es este. Ranura de... ¿Ves? Debería de haber algunos objetos, no sé si por aquí o no. ¿Ves? Mira, por ejemplo, la pala, ¿ves? Por ejemplo, la durabilidad. 15 usos. Quiero la pala, no es muy necesaria la pala. Te voy a vender esto, te voy a vender esto. Vale. Y... de guantes creo que también me compré unos. Tecnología. Carga más 5. Carga más 8. Evasión menos 5. Clase de defensa más 1. Pero claro, cuesta un huevo. Y aquí están los de estos. Seguramente voy a poder encontrar suficiente comida por ahí. Resistencia térmica, menos 3. Evasión energética, no sé cuántos. Resistencia, vale. Gafas. Golpe crítico, resistencias. Clase de defensa más 4. Hostia. La descripción es buenísima. Un acuerdo de soldado de batalla es única y es la misma para todos.
Así que a algunos les queda estrecha y a otros la visera les bloquea la mitad de su campo de visión, un buen ejemplar. Lo que da esto es bueno, la clase de defensa lo voy a comprar, que corchelis. Qué corchelis, uff. Me voy a quedar sin pasta. Pero bueno, la pala es importante. Evasión menos 10. Tengo bastante evasión sin equipo. 22. Pero no sé por qué tener esto me quita evasión. Mirad mi traje de ala plateada. Toma. Mirad, clase de defensa 6. Y la pala que también puedo usar. No puedo usar como arma. Por si quieres filtrarlo y cosas. Vale. Espera, no me he comprado el cinturón. No me he comprado el cinturón. Maynard puts his glasses on again. You again? Pretty sure you got your uniform already. Anything else I can do for you? The silver assumes a serious expression. There's nothing I can do about that. It's a result of the recent cost optimization order. Luckily, you can purchase these items from me. At market price, but yeah. Sidney scribbles something in his Falta esto. logbook. Please come back anytime if you need something. Ah, y si quiero volver a comprarlo, lo tengo que comprar a precio de mercado. Obviamente. Y soy pobre. Las reliquias dan efectos riconudos. Vale. Anything urgent, Mr. Krachkov? Katarzyna, did you mark it as Class 1 again instead of 2? Look, here's the scanner data. It says the relic is a scientific device. Wait, but it's still Class 1. I'm not going to violate protocol. Katarzyna, my dear, you may violate protocol as long as it benefits the company. Take your lead from your colleagues. Correct your report if you have to, and don't act so innocent. Vladimir, I'm done. How do we mark it? Class 2 fragile. Tell Noyan the relic should go out with today's flight. Think about it. A Class 2 relic will mean a bigger payoff for the company, and that means a bonus in your wages. Categorizing it as Class 2 means access to state-sealed bids. I bet the Brits will buy it. They're always trying to one-up us. All right, Mr. Krachkov. I'll correct my report. Carl, add sealed bids to the marking. ¿Ves? Esto es lo que... 2, 3, ya te indica dónde tienes que ir. A ver, por aquí en algún sitio. Debe de haber una maleta secreta. El mundo del juego es grande y está dividido en muchas ubicaciones independientes, algunas de las cuales pueden no ser accesibles en todo momento. Los pasos entre estas ubicaciones tienen el aspecto de puertas que salen en zonas oscurecidas, trampillas o zonas con algún tipo de marca especial. Si tienes vía libre, haz clic en ellas y tu personaje abrirá el portal y lo atravesará. I'll complain to the Silvers about that idiot. They'll take the appropriate measures. Tú, mi arma. The smell of good tobacco wafts off this tall, portly woman from a meter away. A black lacquered pipe, an open logbook full of signatures, and a metal flip calendar sit on the counter in front of her. A small nameplate reads, Margarita Tkachenko. Ojalá añadan doblaje español. No creo, pero ojalá. The woman fixes her coppery hair with one hand and casually lights her pipe. To what do I owe the pleasure? Her voice is deep and gravelly. Margarita thumbs back a couple of pages in her logbook. I see. This was your first receipt. She glances at her Kairos, looks at you, snorts, and retreats to the shelves. Tkachenko returns a couple of minutes later, carrying something that looks more like a toy than a weapon.
The weapon seems weightless as she spins it around her finger. I ain't telling you shit about this thing, cause that's exactly how much I know. Laser, schmazer, cadmium battery, fiberglass body, blah 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 blah. You probably know more about it than I do. Here. Vale, puedes hacer esto, pero no... O sea... Esto de aquí es muy malo, ¿vale? Estar el arma con cuidado, con el puño hacia abajo, como te han entrenado. Margarita drags on her pipe and releases a puff of thick, yellow smoke. I see you know the rules and won't cause problems. Mantenimiento de arma. The black regards the Andromeda suspiciously. Fuck it. If it breaks, bring it back and I'll trade it in for another one. There was a little cloth in the box it came in for cleaning the lens. That's all I know. The armorer shrugs, puffing indifferently on her pipe. It's the least I could do. We have a requisition list from the Silvers. For free, you receive only rubbish. If you want the real deal, check out the weaponry shop. Or me. Leaning over the counter, the black points somewhere off to one side. Now it's time for your training. Fatherby is already waiting for you by the big gate. He's a bit dotty, but a good man nonetheless. But before the training zone, go see that wizard guy with his toothpicks. Be careful around him, though. Don't let him pitch you a line. Psychic my ass. She winces in disgust. En Encased hay una serie de teclas... Sí, mayúsculas, ¿vale? Mantener mayúsculas para ver información detallada de un objeto, que esto no funciona nunca. Mantener mayúsculas para atacar puertas y personajes, que no es mayúsculas, es control. Y alt para resaltar elementos interactivos. Esto es mayúsculas, ¿vale? Y control para atacar a la pava esta. Que por cierto, si la examinamos... Espera, aquí no hay ningún objeto que pueda examinar... ¡Hombre! Cubo de basura. Toma. Puñado de tierra. Fantástico. Podría... Podría hacer algo interesante. Voy a intentar hacerlo en esta partida, ¿vale? O sea, en este capítulo. ¿Vale? Vale. Vale. Vamos a hablar con el pavo este. Que me dé mi guante psíquico. Well, you've got quite an aura. You're a natural. Yes. A lean silver with thick black hair and a huge cigar clamped in his teeth is sitting in front of you. Oh, hay diferentes de estos. 014. Hay 18, 20 criogénico. 15, 23 energía. Daño psiónico 13, 16. Calor 8, 18. 18, 20 es el mejor, ¿no? 15, 23. 18, 20. Me van a dar este gratis. Más 2 de inteligencia. Adicción a las drogas. Nope. Ahora me va... Bueno, ya veréis. As you approach, he flashes a sly grin and slowly raises an outstretched hand above the table. Something really weird happens. All the paper clips, pencils, scattered toothpicks, and bits of trash float up from the table and hang in the air. The silver badge reading Andre Mihai, Science Instructor, floats up as well. You thrust your hand forward, and your outspread fingers emit barely visible sparks of energy. Pencils, paper clips, toothpicks, and pistachio shells dance chaotically in the air.
Yo también tengo habilidades, compañero. The silver sticks out his lower lip as if to say, not bad, and gives you a thumbs up. The objects clatter back onto the table. Here for the briefing, huh? Shall we get to it? He takes the cigar out of his mouth and exhales a lush cloud of smoke. Vamos a empezar el curso. The silver props his elbows on the table. Anyway, here's the deal. It's more profitable for people with a high psyche to study psionics. Give me your hand. Not waiting for an answer, he grabs your hand with strong, dark fingers. He jerks his hand back at once, then touches you again, carefully and distrustfully. Whoa, whoa, whoa. You know you've got one hell of a talent, huh? Slimy little bastard, you. You want to take my office, I know. But you sure got some power there. The silver takes a thin glove covered in talc from his desk and passes it to you. Look, a glove, right? But it isn't just a glove. This is an ooh mama, hold me tight glove. It takes energy from your noggin, your psyche, and pew, concentrates it. He counts off on his fingers. Learn psionics. Put on the glove. Transform energy into the necessary shape. That's the whole briefing. Simple? Simple. Now to your questions, huh? Este va a flipar The ahí. silver takes a pull at his cigar and releases a self-important puff of smoke. Psionics. It's a gift for all of us. The forefathers took off someplace. Poof, gone. Only the dome remains. And this. Psionics, huh? He rocks back in his armchair, puffing on his cigar. The toothpicks again slowly rise up from the table. Mihai spreads his dark hands. Toothpicks hover around his head in a kind of halo. Scientists say everyone has an organic skill called psyche. You have it, I have it, everyone has it, uh-huh. Big psyche, you got talents. Small psyche, no talents. You'll need to carry a lighter all your life. Hasta luego. Vamos a ver qué hay aquí. Hombre. I'll complain to the Silvers about that idiot. They'll take the appropriate... Forzar. Golpear con el puño. Vale para romperla de esto. Y tendría que hacerlo 2 veces. Puerta endeble. La puedo romper. Pero bueno. Primero vamos a hablar con este. An engineer in a bright blue jacket is tinkering with the door lock, cursing under his breath non-stop. Blowing a curly strand of hair off his forehead, he turns to you. Ah, mira, tiene. Ganzúa eléctrica es la hostia. Es de un uso, pero por ejemplo, este de aquí también tiene un uso. ¿Cuál decía que tenía más de un uso? O sea, este después explica de que tienes más de un uso. Sí, al menos tengo un poquito más de pasta. Ah, por cierto, tengo que leer cosas que también me dan experiencia. You're a newcomer, right? It's a straight-up open house here today. He offers you his hand. According to his badge, this is Maxim Penkovsky, technician. The technician slaps the door with one hand. You have to wait until I'm done. Some orange jammed up the lock with chewing gum just for a laugh. They're like animals, those oranges, marking their territory. If you ask me, they're too gracious about those bastards in Crystal Sands. Penkovsky grunts angrily. I wish I could. I'm gonna have to disassemble, clean, and reassemble it to get it working. It's work I don't need, and all thanks to some idiot. Maxime extracts a thin, sharp precision probe from behind his ear and dangles it in front of you. Though there's another way. You want to learn something about picking locks? It's a useful skill in all sorts of situations. He looks at you expectantly. Obviamente. The blues getting excited. All right, looky here. Penkovsky presses his pick lock, and an odd device resembling a hybrid of a screwdriver and a can opener into your hand. Using a mechanical pick lock is easy peasy. No special skill required. They wear out after a few locks. While the old-fashioned kind is another thing entirely. Cheap, one use.
but one has to know how to use it right. That's a tool for a master. Maxime takes out another pick lock and crouches by the door. ¿Ves? Se dice que tras unos pocos usos, pero solo tiene un uso. Y esto también solo tiene un uso. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? He gives you a quick lesson on how to pick a lock. By the way, you can carry your tools in your belt. It's much handier to have them right there. Penkovsky shows you his utility belt, where he keeps all kinds of tools. Es la barra esta que hay aquí. Lo está enseñando con el dedo y yo aquí. ¿Sabéis la barra esta que hay aquí? Pues es el cinturón. Actually, finding tools under the dome is no problem at all. There are even devices for hacking terminals and so on. Maxime hoists up his belt. The blue solemnly raises his index finger. And one more thing. Always use brand name stuff if you can. Groovy produces good kits. Modus and Supercolor do too. They've all got fat contracts with Cronus, so they care about quality. He looks at the door again. Damn these locks. Though I'd rather be doing this than fixing hab pods. Those are a real pain in the ass. ¿Qué hay de malo? Penkovsky gives you a patronizing look. Because they're poorly made, warped from the heat, and the filters aren't worth a damn. The modules were constructed by marketing managers, not engineers. Building a city in the desert was also their idea. This project is all about PR. Cronus wants to show the world how tough they are. Cerraduras abiertas. Durante el juego te encontrarás con puertas y contenedores cerrados con cerrojos y candados. Por suerte esto no te impide abrirlos. Usa el botón derecho en una puerta cerrada y selecciona la habilidad que desees usar de la lista. Si usas ganzúas especiales tendrás más probabilidades de lograr abrir los cerrojos, pero por lo general se desgastan bastante rápido. Aparte de eso, puedes tirar abajo las puertas mediante fuerza bruta o, si hay un terminal cerca, intentar abrirla a través de él. Que ya están aquí, ¿vale? Incluso... Que sí, lo que voy a intentar es... Forcejeo, forzar... Ah, vale. A ver si... Estoy fuera, de los límites. El modo sigilo te permite robar y moverte sin que tus oponentes se den cuenta. Mientras estés en modo sigilo, vigila el indicador de detección que aparece sobre el personaje. Cuando el jugador se llene, volverá a ser detectable. Puedes activar el modo sigilo mientras nadie te vea. Pulsa el bloque minúsculas para mostrar las zonas de visibilidad. A ver si voy aquí, ¿qué pasa? Ah, vale, supongo que esto es la zona de detección total, vale. A ver, quiero probarlo. Todo hecho. Entrenamiento. Al 9. 40 de 50, no. ¿Por qué? Vale, pues nada. Puñetazo. Apply it to the door. Yes. Apply is the proper word. Joder. 59%. I told you to pick the lock, not to break the door. Do you have any idea how many forms I'll have to fill out to get a new one from the warehouse? A ver. Bueno, he conservado esto de aquí, ¿vale? Que es lo importante. Penkovsky examines the remains of the door. He's staggered. Do you solve every problem like that? Damn, I wouldn't want to get in your way.
You should run along. I'll handle this and order a new door. Es lo mismo que desmontar y volver a montarla, ¿no? Pedir otra puerta será mejor, no He está... sighs gloomily. No tendrá un chicle dentro. Welcome under the dome, an amazing excursion to a Con esto no world of pienso new hablar. technology and the riddles of an ancient civilization. Listen to this information. Es and un see coñazo. a colorful leaflet. Aquí es donde tengo que ir para... Después del entrenamiento. A ver, he hecho 3, vale, me falta 4. ¿Tú decías algo? No me acuerdo. El rechoncho rostro del de negro se ilumina con tu legada. Su placa se le identifica como Norman Potter. Es Harry. En realidad es un mago. Junto a la placa aparece un símbolo de paz de plástico que vio. Ah, era este. Howdy. ¿Qué hay, hermano? ¿Sabías que 2 de cada 7 empleados cronos mueren de forma violenta? Los activistas del lugar pacífico queremos cambiar eso. Te extiende la mano, leo unas cuantas pulseras de amistad. Vaya, no me quedan panfletos, pero no te preocupes, voy a darte información sobre armas no letales y te voy a enseñar a vencer a tu oponente sin matarlo. ¿Qué hace un hippie en la negra? No, no voy a preguntarle eso, para caer bien a la facción. Aunque voy a matarlos a todos igualmente. En alguna otra partida. O quizás en esta, quién sabe, cuando sea lo suficientemente powerful. Quiero saber más sobre armas no letales. Qué bien, te va a cambiar la vida, sonría. Cuando llegas a la cúpula eres un arma expedida, pero nunca explican que casi cualquier tipo de arma puede utilizar munición no letal o métodos ofensivos. La munición no letal causa fatiga severa. Después de varios ataques el enemigo puede caer inconsciente. Las armas no letales que pueden adquirir en la cúpula son el taser, el spray de pimienta y el dardo tranquilizante. Y hay técnicas de artes marciales que únicamente inhabilitan al enemigo, no lo matan. Recuerda permitir para hacer tu mente sin matarlo, tienes que cansarlo. Esto me viene bien, vale, las armas no letales. Por una habilidad psíquica muy buena. Preguntarle qué es el hogar pacífico. Esto es que es nuestra comuna. Practicamos la meditación, caminamos sobre brasas, no comemos carne y ahora intentamos no utilizar plástico. Alejar. See ya. Sí, ya. Esto va aquí. Esto va aquí. Mira el guante, como queda de guay. Mirad, este es el daño. Este de aquí, ¿vale? De 13 a 16, pero con 1000 tendría que ser más 5. 13 a 16. Pues no lo modifica. 14 de alcance máximo. Y esto, pues 11, 16. Lo mismo. Pero tiene probabilidad de encastillarse. Y usa esto de aquí. Tengo autoridad 1. Carisma menos 5 por 2. Bueno. Ya tengo 100 de fatiga. No sé, se me va disminuyendo. ¿Cómo no tenía 100? Ah, lo que decía de la habilidad de Psi. ¿Veis esa que está de aquí? De aquí arriba, mirad. Habilidad psicognete de guante Psi, probabilidad 100% más 5 por psique contra temple. Solo se puede usar en seres vivos de más de 750 de fatiga. Mata al objetivo instantáneamente. Obviamente contra robóticos no funcionará. Mis habilidades Psi no funcionan contra robóticas, excepto... Solo afecta a máquinas. Desactiva el objetivo durante una ronda y provoca 1 de daño más 10% de su máximo del objetivo durante 3 rondas. La resistencia bioquímica del objetivo disminuye un 15%. Y esto de aquí también es la hostia, más 25% de entereza y temple. Dominando una serie de ejercicios mentales, refuerzas tu cuerpo y alma. Fantabuloso. Ah, vale, aquí hay misiones secundarias.
vale, este es el de entrenamiento. ¿Y An el 5 amazing qué era? excursion to a world of new technology and the riddles of an ancient Ah, city. sí, vale, esto es Listen to this después para reliquias y cosas. Guardando. Ah, mira, aquí sí que puedo hacer escanear. Vale, me darán puntos. Vale, aquí en datos. ¿Cómo dice? Ahí, mira. Tecnología Cronus. Y aquí, tecnología de los precursores. Tasas de función, muerte. Esto, terminar el sigilo. Con estos no quiero hablar, en estos juegos, un juego que es muy cansino. Ah, mira, escanear. Hey, you're at it again, asshole. Okay, you got me, Butch. Old habits. You know that. Shall we continue? Son muertos, Continue my obviamente. ass. Great deal. Everyone gets 3 votes. Hey, come on now. Start over. He only did it once. No, Butch is right. I ain't gonna argue with him. Cause you ain't, you slime ball. If I find Hablar con este tampoco te da ninguna misión, así que... Este palurdo no te da una misión, pero... Yeah, you dumbass. I'm talking to you. Quit staring and get over here. I'm talking business. A ver, ¿dónde lo podría teletransportar a este? Ah, vale, ahora tengo que seleccionar a dónde. A ver. Lo voy a teletransportar aquí, a ver qué pasa. Venga, hazlo. ¡Hazlo! Ah, fuera de línea de tiro, vale. Jo. Diálogo con armas en la mano. Asegúrate de guardar el arma antes de hablar con la gente, porque a nadie le gusta que le apunten. No es necesario que quites el arma de tu equipo. Basta con hacer clic izquierdo en el icono de arma en tu panel inferior. Ah, vale. Vale. Mejorar arma. 2. 18-20. Manual técnico sobre armas psiónicas. Kit de limpieza del señor no sé cuántos. Equipo electrónico teño y tela. Alta tecnología 52 de 56. Hombre, molaría. Desequipar. Es que no la tengo infundada. Con esto no pienso hacer... ¡Ostras, tiene cuchillos! ¿Ves? Es que los dos son de un uso y estas... Ah, vale, estas son las que cuestan 1000. Observa ante ti un hombre peludo de naranja que lleva unas divertidas y diminutas gafas redondas. Tiene un paquete de aperitivos de pescado en el que moja los dedos cada vez que quiere comer. En la placa de su camisa se puede leer Darryl Gilmore, cargador. Hiya. Se recoloca las gafas y echa un ojo a un alrededor. A continuación, te pasa el brazo por encima de los hombros y te gira hacia él. En resumidas cuentas, Chiqui, tengo una oferta. Es una oferta de negocios. ¿Puedes sacar la comida? Mira, te cuento. ¿Ves el pasillo que hay a mis espaldas? El buen pasillo que hay aquí. No sé a qué se refiere a esto. Pero yo nunca he visto a qué pasillo se refiere. Acabo de volver de ahí de envíos. Estaba transportando unas cajas. Todavía no los han sellado, así que decidí echar un vistazo por dentro. Y telita marinera, contienen reliquias. Al principio pensé que eran de mentira, pero no. Son sólidas de segunda categoría, o sea que tienen propiedades buenas. Espera,
Daryl saca un puñado de algo desmigajado y con tinta naranja y se lo lleva a la boca. En fin, por culpa de los guardas que custodian las cajas, soy incapaz de llegar a ellas, pero tú tienes pinta de que podías conseguirlo. Podrías infiltrarte cual ninja y coger lo que está en el suelo y no te olvides de mí, claro. Recién salido del horno, desgraciados, acuérdate en todo momento de caminar con sigilo, que no te vean las cámaras ni los guardias. Confío en ti. No es una misión, ¿vale? Digo que acepto, pero a no ser que se refiera a este. O a lo que hay detrás de la puerta 1, porque aquí tampoco hay ningún de esto, ni aquí. Vamos a entrar aquí solo por buscar. Obviamente no hay nada. Voy a hablar con ellos porque... A ver. Una pistola. Ay. Y esto tiene. Está claro que has interrumpido algún tipo de juego. Los tres de naranja se quedan paralizados con los brazos estirados y te miran perplejos. Preguntar a qué juegan. Uno de los apostadores examina a tu mono de trabajo con el rabillo del ojo. No, jefe, aquí no se apuesta, es algo que se sabe, ¿no? Queda prohibido apostar, son las normas. Esto aquí es un juego. Estamos jugando a ver si el grandulón es capaz de lanzar un escupitajo que le llegue a la palangana. A pesar de decirle que no te echarás tus superiores si te explican a qué están jugando. El naranja, cuya placa lo identifica como Butch Castiglione, extiende las manos en son de paz. Vale, estamos jugando a tornillos. El juego es legal. Es porque las cartas están prohibidas. Si te pillan con cartas te encierran un par de semanas, pero este juego está permitido. Pedir que te explique las reglas, vale, yo ya me las sé, ¿vale? Se puede jugar entre dos o en un grupo pequeño. Cada persona recibe 3 tornillos que tiene que meter en el bolsillo. Eso es su total. Hacemos un corro y echamos a suertes quien empieza. Los turnos continúan desde esa persona en el sentido de las agujas del reloj. Vuelve a esconder la mano en el bolsillo. Este es el truco. Puedes tener 3 tornillos en la mano, o 2, o 1, o puedes clavársela a todo el mundo y no tener ninguno. Una mano vacía, sí. Extiende el puño. Y ese es el momento en el que todos ponemos la mano en el círculo y decimos el total de tornillos, cada uno en su mano. Para 4 jugadores como nosotros, el número tiene que estar entre 0 y 12, claro. Y recuerda, no puedes repetir el número que ha dicho otra persona. Cuando todos hayamos dicho un número, abrimos y vemos quién ha acertado. El ganador de la ronda tira uno de sus tornillos y el primero en quedarse sin tornillos gana. La apuesta es 200 caps sin inscripciones. ¿Te apuntas? ¿Vale? No, o sea, podría ganar fácilmente con guardando y cargando la partida anterior, pero... Vale. Toma. A ver, ¿cuál de estos está roto? Este de aquí. Experiencia. Esto no lo he usado nunca. ¿Qué hace? ¿Limpiarme o qué? Oh, me he saciado. Vale, mola. Basura. Jo, no hay nada. Voy a ir aquí a ver si... nunca he ido a la Gate 1, ¿vale? No sé qué hay ahí. A ver. El hombre negro lleva un insignia con la inscripción de Catch guarda al pecho. Te tiene con un gesto. ¿A dónde vas? La puerta es una zona de vingue, lárgate. Armas ligeras temporalmente. 6 minutos. ¡Ah!
voy a hacerlo, quiero reliquias. Y me las quedaré todas para mí, obviamente. Era aquí. Vamos a recoger todas las reliquias que pueda. Ah, pues... se supone que aquí hay guardas. Fatiga más 100. Mi fatiga ha aumentado a 1200. Attention! Attention! Horizon seems to be clear. What have you got, Ketch? Landing zone is clear. No idiots. Over. Copy, Ketch. Launching the cargo pod. Call the workers. El de negro se pone en movimiento ignorando tu escondite tras la pila de cajas. La cápsula de carga empieza a frenarse, eleva un poco hasta el borde del tubo de cristal, se detiene frente a ti y las puertas se abren con un sosiego. Cambiar de idea y quedarte y volver a la aguja. No. Puede que todo esto, la frontera implementada de la cápsula, no sea más que un cuento para aterrar a los trabajadores y mantenerlos donde están. Pero arriesgar tu vida para comprobar esta teoría no está dentro de tus planes. Los trabajadores que cargan las cápsulas llegarán en cualquier momento, así que date prisa de la zona de carga. Coger todo. Vale, el juego se pausa. Fragmentos de reliquias. Vale, ¿y qué más había? Un polvo de reliquias. Instrumentos vivos para usarlos. No. Nunca había hecho esto, así que... mi curiosidad. A ver. 190. Nunca había hecho esto. ¿Vale? Porque esto detrás de él era literalmente una pared. Voy a hacer un F5. Hello again. Daryl Gilmore inspecciona los contenidos del paquete y se ha hecho en fin alguna noticia importante. Decir que solo has encontrado por reliquias en las cajas, regalarlo. Decir que solo encontramos cúmulos de reliquias en las cajas, regalarlos. O puedo hacer esto y decir que solo has encontrado dinero en las cajas, regalarlo. Tus mentiras provocan que Daryl gruña con diferencia de dinero. ¿Qué pinta el dinero? Y en fin, de que es asunto tuyo, alejarte. It was nice chatting. Hasta luego, compañero. A ver, ha disminuido mi reputación. Excepto con los de ala azul. Ingenieros y técnicos. Fantástico. He
ganado cosas muy valiosas. Y seguramente aquí terminaré... Uf, 1 hora 20. Sí, aquí voy a tener el episodio. Entrenamiento. Pues eso, hasta aquí este capítulo de Sunrus más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.